Buenos días, amados hermanos, ¿cómo están? Un nuevo domingo estudiando la palabra del Señor. Ya estamos llegando al final de esta serie. Hoy no es la última prédica, faltan unas cuantas más, pero ya estamos llegando al final de esta serie sobre los últimos tiempos que se llama Nuestra salvación se acerca. La predicación de hoy tiene como título La iglesia en el cielo, la ira de Dios en la tierra. La iglesia en el cielo, la ira de Dios en la tierra. Como recordarán, el domingo pasado aprendimos que en un futuro habría un periodo de tiempo donde Dios derramaría su ira y su justo castigo sobre los pecadores. Eso está en Isaías 13. Ese periodo de tiempo era llamado el día de Jehová o el día del Señor. También aprendimos que la iglesia iba a ser arrebatada antes de ese periodo de tiempo. Antes que se derrame la ira del Señor, la iglesia iba a ser arrebatada. No iba a atravesar ese tiempo, ese periodo de castigo sobre la tierra. Sin embargo, aunque la iglesia ya no va a estar en la tierra, la Biblia igual nos relata y nos muestra cómo será ese tiempo donde Dios derrame su castigo hacia los pecadores. No nos deja en blanco. La iglesia no va a estar, pero aún así el Señor reveló lo que va a pasar en la tierra. Antes de ver cómo Apocalipsis nos representa la ira de Dios, es necesario que entendamos algunos conceptos sobre la ira de Dios. Primero, la ira de Dios no es como nuestra ira, ¿sí? La ira, nosotros cuando nos enojamos, descargamos todo nuestro enojo, ya sea con nuestro cónyuge, nuestro hijo o algún conocido. Y cuando descargamos ese enojo, no lo hacemos porque tenemos un vivo celo por la justicia, por la verdad. No descargamos nuestro enojo porque amamos la rectitud y odiamos el pecado. La mayoría de las veces es todo lo contrario. Nuestro enojo, nuestra ira es un enojo caprichoso, es un enojo cambiante. Por ejemplo, nosotros los padres, nuestro enojo es caprichoso. ¿Por qué? Porque castigo, entre comillas, en realidad le pego, descargo mi ira contra mi hijo porque me hizo pasar vergüenza. Me hizo pasar vergüenza, ya sea en la escuela, porque no hizo la tarea, o con la vecina, porque hizo algo, pero me hizo pasar vergüenza. O descargo mi enojo con mi cónyuge porque yo esperaba que él o ella hiciera algo y no lo hizo. Y nuestro enojo no es por un vivo deseo de la justicia, sino que es caprichoso. Nuestro enojo es cambiante también porque depende de las circunstancias del día, depende si se te pasó el colectivo y hoy en este tiempo en cuarentena se te pasa el colectivo, los que viven en zona norte, troncal, transversal, fuiste, ya está, tenés que llamar que llegas 2 horas tardes al trabajo, se te pasa el colectivo, tuviste algún problema laboral con los compañeros, dormiste mal, te levantaste con mal humor, esas no son ninguno de ustedes, pero seguro conocerán esas personas que cuando dicen, hoy no dormí bien, es mejor no hablarle hasta que vuelva a dormir. Nuestro enojo es cambiante, sube, baja, depende de un montón de circunstancias. Por eso, casi en el 100% de los casos, si nosotros no tenemos un corazón endurecido, luego nos tenemos que arrepentir de ese ataque de enojo. A veces el mundo llama ataque de iras, esa locura desenfrenada que comete alguien que ya termina matando a una persona, pero en realidad eso ya es el final, siempre se empieza de a poquito. Por eso Proverbios 29:11 dice, el necio da rienda suelta a toda su ira. El necio. Generalmente nosotros intentamos justificar, no, es que estoy harta, gritan, juegan, ensucian, no hacen caso, hablando de los hijos, o el trabajo, el jefe, las injusticias, qué sé yo. El necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega. El necio, lo dice la Biblia, se descontrola y comete cosas horribles que luego se tiene que arrepentir. El sabio se tranquiliza. La ira de Dios es completamente diferente. Según el diccionario manual de la Biblia, la ira de Dios es la reacción del justo Dios contra los pecadores y contra toda forma de maldad. Lo vuelvo a repetir, el diccionario manual de la Biblia dice que la ira de Dios es la reacción del justo Dios contra los pecadores y contra toda forma de
maldad. La ira de Dios no es una ira incontrolable, no es que cuando Él se enoja deja de pensar, pierde el control de sí mismo y al ser todopoderoso no se da cuenta del daño que hace, ¿no? Imagínense, Dios tiene una reacción como nosotros, durmió mal y de repente nosotros le pedimos algo que nada que ver en oración y se enoja y nos aplasta, ¿no? El Señor no tiene eso. Todo lo contrario, Romanos 2:2 dice que los juicios de Dios contra los pecadores es según verdad. Romanos 2:2 dice que los juicios de Dios contra los pecadores es según verdad. Es decir, cuando Dios despliega su ira, el momento y la intensidad con la que despliega su ira es exactamente lo que se tendría que haber realizado. Eso quiere decir, es según verdad. También significa que a él no le falta información sobre el acusado cuando derrama su ira. Él no es que, bueno, especulo, me imagino. No, él no le falta información. Por eso sus juicios son según verdad. Sus juicios son justos y verdaderos. Cuando él derrama su ira, el momento y la intensidad con la que lo hace son exactamente como se tendría que haber realizado. Él nunca, hermanos, el Señor nunca se va a arrepentir de haber desplegado su ira en la tierra. Su ira es perfecta, muy diferente a la de nosotros. Nosotros casi siempre nos tenemos que arrepentir de esos ataques de ira, pero el Señor nunca, no vamos a ver en la eternidad al Señor hablando con ángeles o con los grandes santos de la historia diciendo, creo que exageré un poco. No, nunca. Su ira es perfecta. ¿Por qué es importante saber esto? Porque ahora vamos a ver rápidamente cómo Apocalipsis nos representa los juicios de Dios y cuando los vayamos leyendo, tal vez alguno puede pensar, estos juicios son desproporcionados, estos juicios son bastante exagerados, pero recuerda esto, hermano, la ira de Dios es perfecta, nunca se equivoca, va en el tiempo correcto y en la medida correcta. Ahora sí, vamos a pasar a Apocalipsis y Apocalipsis nos representa la ira de Dios en formas de 7 trompetas y de 7 copas. Las 7 trompetas las pueden encontrar en Apocalipsis 8, 6 al Apocalipsis 9, 21 y la ira de las copas de Dios, los juicios de las copas de la ira, está en todo el capítulo 16 de Apocalipsis. Cada vez que suena una trompeta, cae un nuevo juicio sobre la tierra. Cada vez que se derrama el contenido de estas copas de la ira, cae un nuevo juicio sobre la tierra. Si tienen ahí sus Biblias, pueden ir abriendo en Apocalipsis capítulo 7, porque antes que comience la primera temporada, por así decirlo, de juicios, son los juicios de la trompeta, el Señor nos presenta una imagen en el cielo muy llamativa. Ocurre cuando se abre el séptimo sello, busquen Apocalipsis 8. Recuerdan que el domingo pasado vimos los primeros 6 sellos, luego viene el arrebatamiento y el anuncio de la ira de Dios, pero ahora Jesús abre el séptimo y último sello. Eso está en Apocalipsis 8.1. En los versos 2 se ven ya a los 7 ángeles. En el versículo 2 del capítulo 8 se ven a los 7 ángeles que se le dan las 7 trompetas para que ellos comiencen a anunciar los juicios de Dios. Pero los versículos 3 y 4 del capítulo 8 nos muestran un tercer ángel haciendo algo bastante llamativo. Apocalipsis 8.3 dice, otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y el versículo 4 dice, y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. El incienso era una sustancia aromática que al ser quemada despedía un perfume y un aroma bastante agradable. Y dice que este ángel añadía esa sustancia a las oraciones de los santos. Recuerdan el domingo pasado cuando vimos que se abría el quinto sello en Apocalipsis 6, del 9 al 11, los santos martirizados estaban bajo el altar, muy llamativo, y ellos claman a Dios y dicen, ¿hasta cuándo, Dios santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre sobre los que moran en la tierra?
a ese clamor que sube a Dios, este ángel le agrega este incienso para que las oraciones suban como un olor fragante a la presencia de Dios. Por eso Dios recibe esas oraciones y el versículo 5 dice, y el ángel tomó el incensario y lo llenó de fuego del altar y lo arrojó a la tierra y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremotos. Las oraciones, está diciendo esta visión, fueron aceptadas, fueron gratas delante de Dios. Sube olor fragante a Dios, pero a la tierra desciende fuego del altar. Que el ángel esté lanzando este fuego sobre la tierra significa que Dios comienza esta primera serie de juicios en respuesta a las oraciones de su iglesia. Dios mismo ahora se encarga de castigar al mundo por lo que hicieron a su iglesia. Hebreos 10:31 dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Ahora, si lo pueden ver ahí en Apocalipsis, al sonar la primera trompeta, cae granizo y fuego mezclado con sangre a la tierra. Se quema toda la hierba verde y se destrozan la tercera parte de los ángeles. Es increíble, ese es el primer juicio, cae granizo con fuego mezclado a la tierra. Al sonar la segunda trompeta, que está en el versículo 8 y 9, cae una especie de meteorito al mar y muere la tercera parte de los seres vivientes. Muere la tercera parte del mar, se convierte en sangre y la tercera parte de los barcos son destruidos. Imagínate esa especie de roca, un monte, dice ahí el pasaje, que cae sobre el mar. Al sonar la tercera trompeta, que está en el versículo 10 y 11, la tercera parte de las aguas dulces de la tierra se vuelven amargas, causando la muerte de muchos hombres. Al sonar la cuarta trompeta, en el versículo 12, la tercera parte del sol, la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas caen en oscuridad, trayendo oscuridad a la tercera parte del día y de la noche. Va a haber más oscuridad que luz cuando este juicio comience a ocurrir sobre la tierra. Pero ahora presten atención a la quinta y a la sexta trompeta. Cuando el ángel toca la quinta trompeta, en Apocalipsis 9, del 1 al 12, libera del pozo del abismo. ¿Recuerdan qué era el abismo? Era el lugar donde están los demonios. Se abre el pozo del abismo y miles de demonios, representados como langostas terribles, salen a la tierra. Apocalipsis 9, 7 al 9 dice, el aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro, sus caras eran como caras humanas. Vayan haciéndose la imagen, cómo Juan está describiendo. Dice, tenían cabello como cabello de mujer, sus dientes eran como de leones. Son demonios. Tenían corazas como corazas de hierro, el ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de a caballo corriendo a la batalla. Tenían colas como escorpiones y también aguijones. Son demonios horribles. Y estos demonios tienen como único objetivo torturar por 5 meses a los habitantes de la tierra. Eso está en el versículo 6. Ellos no los van a matar, ellos van a torturar por 5 meses, van a atormentar, dice la Reina Valera, por 5 meses a los habitantes de la tierra. Pastor John MacArthur llama a este juicio el infierno en la tierra. Presta atención que se acaba de ir la tercera parte de la luz en todo el día. Va a reinar prácticamente la oscuridad y ahora tienes un ejército de demonios descrito de esta forma, torturando a las personas por 5 meses. Cuando se abre la sexta trompeta, cuando suena la sexta trompeta, este juicio trae un nuevo, pero un más severo ataque demoníaco a la tierra. Y esta vez los demonios se les permite matar a los hombres de la tierra. Eso está en el versículo 15. Los
los demonios son representados como un ejército de 200 millones de caballos y de jinetes, como dice el versículo 16 del capítulo 9. Y Juan dice ahí, yo oí su número, como si alguien dijera, no, no es así, no, yo oí su número. 200 millones persiguiendo a los hombres para matarlos. Otra vez, el pastor John MacArthur llama a este sexto juicio de la trompeta la matanza satánica. Presta atención, la tierra en el cuarto juicio queda prácticamente en oscuridad y se liberan del pozo del abismo demonios, sí. Sí, hasta este entonces te ha dado un poco de miedo todo lo que venimos hablando, la persecución que va a sufrir la iglesia, no es nada comparado, o la tortura que puede pasar los cristianos, que pueden pasar los cristianos, no es nada comparado a que te persigan 200 millones de demonios y que otros demonios en forma de langostas horribles te torturen por 5 meses. Es Dios respondiendo a las oraciones de los santos. Y si alguno ahora está pensando, bueno, creo que con estos juicios ya es suficiente, ¿no? Prácticamente está el infierno sobre la tierra. Debe recordar que aún falta una última sesión, por así decirlo, de juicios, que son las 7 copas de la ira de Dios. Con estas copas llega a su fin, por así decirlo, la ira de Dios. Pero así como pasó en el capítulo 7, antes que se derrame los juicios de las trompetas, había una visión representando o mostrando que iba a suceder, lo mismo sucede antes de que se derramen las iras, las copas de las iras. En Apocalipsis 14, del 14 al 20, se nos muestra 2 imágenes, 2 visiones, por así decirlo, anunciando lo que va a venir en estos últimos 7 juicios, que van a ser aún más aterradores que estos primeros 7 juicios. La primera imagen se encuentra en Apocalipsis 14, del 14 al 16, y vemos a Jesús con una hoz, H-O-Z. La hoz era una herramienta agrícola, un mango de madera y un metal encurvado, afilado, que servía para cortar las espigas, para cosechar el grano. Cortabas con mucha facilidad, era muy afilado ese metal encurvado, era muy afilado. Entonces, en esta visión, cuando ustedes los puedan leer, vemos a Jesús con una hoz segando la tierra. Y esta visión nos dice que así como de fácil, como se corta las espigas cuando el labrador pasa esta hoz, así será mi juicio sobre esta tierra. Ustedes no podrán presentar resistencia cuando yo derrame estos últimos 7 juicios. Las espigas no presentan resistencia, ustedes tampoco. Es como si con esta visión el Señor nos está diciendo, mi ira los arrasará con la facilidad con la que un segador arranca las espigas. Hace una sola pasada y todo es arrancado. La segunda imagen está en el versículo 17 y 20. Ahora nos muestra un ángel ya no cosechando espigas, sino cosechando uvas, recogiendo uvas y las pone en el lagar. Este lagar en el versículo 19 tiene un nombre bastante llamativo, es el gran lagar de la ira de Dios. Miren el nombre que tiene. Un lagar, y ahí pueden ver la imagen que vamos a poner en la pantalla. Un lagar estaba formado por 2 recipientes de piedra conectados por un canal. Entonces se juntaban las uvas en el recipiente superior y se empezaban a pisarlas. Los siervos comenzaban a pisarlas, salpicando obviamente el jugo de la uva, pero también mucho de ese jugo corría por ese canal hacia el segundo recipiente y así hacían el vino. Esta imagen es mucho más aterradora. Así, esto es lo que está diciendo el Señor, así como se aplastan las uvas debajo de los pies de los sirvientes, salpicando jugo y haciendo correr el jugo de ellos hacia un segundo recipiente, de la misma forma mi ira los aplastará a los pecadores, su sangre salpicará. Es muy viva la imagen, su sangre salpicará, así como cuando pisas una uva y salpica el jugo, su sangre salpicará y también su sangre correrá como un río
por las calles, así como corre el jugo del primer recipiente al segundo recipiente. Parece un poco fuerte, pero el versículo 20 lo dice claramente, dice el Apocalipsis 14:20. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre. ¿Vieron? No sale vino, no sale, el jugo de uvas, sale sangre hasta los frenos de los caballos, hasta el hocico, por 1600 estadios. ¿Qué significa eso? Bueno, la versión en lenguaje sencillo de la Biblia lo traduce de esta forma. Las uvas fueron exprimidas fuera de la ciudad y del recipiente salió tanta sangre que subió hasta 1,5 metros de altura en una extensión de 300 kilómetros. Su sangre correrá como un río. Los aplastaré, los arrancaré cuando yo derrame esta última serie de 7 juicios. Así de terrible serán los juicios de la ira de las copas de Dios. Al derramar la primera copa, eso está en el versículo 2 de Apocalipsis 16, cae una úlcera maligna y pestilente sobre los que se pusieron la marca. ¿Recuerdan? En Apocalipsis 13 no es algo simbólico. No, sobre los que se pusieron la marca cae una úlcera maligna y pestilente y sobre los que se pusieron la marca, y sobre los que adoraron a la imagen. Al derramarse la segunda copa, en el versículo 3, todo el mar, ya no la tercera parte, todo el mar se convierte en sangre, provocando la muerte de todos los seres vivos del mar. Si alguna vez has pasado por algún canal que tiene agua estancada y el olor, ¿no?, el nauseabundo que sale te causaba a veces mareo, ganas de vomitar, imagínate a todos los mares del planeta Tierra despidiendo un olor a putrefacción por los millones y millones de animales muertos ahí. Imagínate eso, al derramar la tercera copa. Ahora, en el versículo 4 del capítulo 16, los ríos y las fuentes de agua, son aguas dulces, todas las fuentes de agua del mundo se convierten en sangre. O sea, ya no tienes el mar con toda la destrucción de los habitantes marinos, pero ahora el suministro de agua potable, de agua dulce, se convierte en sangre. Es imposible beber. La sed y la tortura que va a ser eso. Para intensificar ese dolor, al derramar la cuarta copa en el versículo 8, se intensifica el calor del sol, a tal punto que éste llega a quemar a las personas. Sigue un poco la serie de juicios. Ya no hay agua en el mar, no te puedes refrescar en el mar porque está todo podrido, por así decirlo, un olor a putrefacción increíble. Ya no tienes agua potable para calmar tu sed y ahora el sol aumenta su calor y empieza a quemar a los seres vivos de la tierra. Al derramar la quinta copa en los versículos 10 y 11, todo el reino del anticristo, la Biblia dice, cayó una oscuridad sobre el trono y sobre el reino del anticristo. Y tanto era el sufrimiento que estaban teniendo acumulado ya por todos los juicios, que mordían de dolor sus lenguas. Tal vez alguno ha experimentado tal vez algún sufrimiento así, un postoperatorio, algún accidente donde el dolor es completamente insoportable y no ves esperanza de que llegue a acabarse, sino que con cada nuevo juicio se intensifican más. Bueno, acá dice que cuando se derrame la quinta copa sobre la tierra, morderán de dolor sus lenguas. Es increíble. Al derramar la sexta copa en el versículo 12 al 16, todo el río Éufrates se seca y todos los reinos, los reyes de la tierra se reúnen en un lugar llamado Armagedón. Son engañados por el anticristo, Satanás y el falso profeta y se los reúne. Puedes decir, bueno, eso no es un juicio, no es tan malo, no estás entendiendo. Dios está permitiendo eso. El sol va a aumentar su temperatura, así que el río Éufrates se puede secar fácilmente para que puedan pasar estos gobernantes, pero es Dios permitiendo que todos estos reinos en rebeldía contra Él se reúnan en un mismo lugar llamado Armagedón.
al derramar la séptima copa en los versículos 17 al 21 del capítulo 16, ocurre el terremoto más grande de la historia. Si has prestado atención, hay terremotos casi en todo Apocalipsis, pero este terremoto es el más grande de la historia, dice el versículo 18. Es tan fuerte este terremoto que toda isla huyó. Ya no va a haber isla, va a cambiar la topografía de toda la tierra y dice que todos los montes ya no fueron más. Eso es súper raro para nosotros. Salta está rodeado de cerros, de montes. Va a ser tan grande este terremoto a nivel mundial que va a cambiar por completo la tierra. Ya no va a haber islas, pero no va a haber monte alguno. Imagínate la intensidad de ese terremoto. Y como si eso fuera poco, el versículo 21 describe la caída de enormes granizos del peso de un talento. ¿Qué quiere decir el peso de un talento? Es decir, que estos granizos pesaban entre 90 a 135 kilos. Imagínate granizos del cielo cayendo con un peso de 90 a 135 kilos. Va a ser literalmente una masacre. Si cuando aquí en Salta, más que nada en verano, llueve, caen unas pequeñas piedritas y ya nos escondemos porque duelen cuando te golpean, imagínate una roca de 90 kilos, en el mejor de los casos, que caiga sobre la tierra, que caiga sobre las viviendas, que caiga sobre los pecadores que no se han arrepentido. Sin embargo, aún esto no es el fin. Recuerdan que en la sexta copa se reúnen todos los reyes con sus ejércitos en un lugar que se llama Armagedón. Bueno, ¿qué pasará con ellos? Apocalipsis 17:14 dice que ellos pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. Pero no va a ser una guerra como estamos acostumbrados a ver, dos reinos y al final gana el que menos muerto tiene. No, esta guerra va a ser una matanza, va a ser una masacre. Está descrita en Apocalipsis 19 del 11 al 21. En ese pasaje Jesús desciende con los ejércitos celestiales y Él mismo lucha contra el anticristo, el falso profeta. Dice que son enviados al infierno ellos y todos los demás son arrasados por el juicio de Dios, cumpliéndose así la visión del lagar de la ira de Dios. Va a ser una masacre sin precedentes. Otra vez, si alguno piensa que estos juicios son exagerados, si alguno se está imaginando lo que puede ser, miren lo que dicen ángeles, los ángeles que están derramando las copas respecto a eso. Apocalipsis 16, 5 y 6, los ángeles dicen: y oí al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, el que eres, el que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. Recuerden lo que dijimos al principio, la ira de Dios es perfecta, tanto en su tiempo como en su intensidad. Era exactamente lo que se tenía que hacer. Y esto lo dice el ángel: les has dado a beber sangre, pues lo merecen. También oía otro, Apocalipsis 16, 7, también oía otro que desde la tarde decía: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Tus juicios son verdaderos y justos. No hay lugar de apelación. Son justos. Hermanos, Hebreos 12, 29 dice que nuestro Dios es fuego consumidor. El pecado y toda la rebelión que estamos viendo ahora no es algo menor o sin importancia. Todo lo que estamos viendo no es algo así, bueno, yo confío en el Señor. Piensa en aquellos inconversos que están en rebeldía contra Dios. Cada persona que rechace a Jesús experimentará la ira de Dios, ya sea en la tierra o en la eternidad. A.W. Tozer, un pastor, escribió un libro llamado El conocimiento del Dios Santo, y hablando del juicio de Dios, dice esto: la vaga y tenue esperanza de que Dios sea demasiado bondadoso para castigar a los impíos se ha convertido en un mortal opio para la conciencia de millones de seres humanos.
este pensamiento de que Dios no va a castigar a los impíos, dice, acalla sus temores y les permite practicar todas las formas agradables de iniquidad. Mientras la muerte se acerca cada día que pasa y el mandato de arrepentirse sigue sin ser oído. Ese pensamiento antibíblico de nada, Dios no va a hacer eso, Dios, ¿cómo puede matar tanto así? Ese pensamiento está haciendo que millones y millones, tanto afuera como miles dentro de la congregación, lamentablemente, digan, no, tranquilos, sigamos nuestra forma de vida. Dios es amor, sí, pero Dios es fuego consumidor también. Increíble. Ahora, es catastrófico lo que va a pasar aquí en la tierra. ¿Dónde está la iglesia? A todo esto, ¿dónde se encuentra la iglesia? La iglesia está en otra realidad completamente diferente. La iglesia está en el cielo, sumergida en un sinfín de alabanzas, canciones, gozo, alegría. La iglesia es increíble lo que está viviendo la iglesia. Apenas es arrebatada, se ve a la iglesia en Apocalipsis 7, 16, cantando alabanzas. Perdón, en Apocalipsis 10, 13 se la ve cantando alabanzas. Y en el versículo 16 se le dice, ya no sufrirán más, no tendrán hambre ni sed y tampoco andarán errantes bajo los rayos del sol. Se acabó el sufrimiento. Y el versículo 17 dice que en el cielo seremos plenamente satisfechos y Dios mismo, escucha esto, Dios mismo enjugará todas nuestras lágrimas. Es decir, hermanos, lágrimas en el cielo ya no son necesarias, no serán necesarias las lágrimas en el cielo. Luego vemos en Apocalipsis 11, del 15 al 17, al sonar la séptima trompeta, si prestaste atención no la había mencionado 6 trompetas, se escuchan otra vez grandes voces en el cielo diciendo, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios diciendo, te damos gracias Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Mientras hay masacre aquí en la tierra, la iglesia está disfrutando de la comunión, de la presencia, del gozo, canciones, alabanzas del cielo. Justo antes que se derramen los terribles juicios de la copa de la ira de Dios, se la ve a la iglesia en Apocalipsis 15, del 1 al 2, sobre un mar de vidrio mezclado con fuego, con las arpas de Dios. Música. ¡Qué contraste! Acá se está por desatar la peor masacre en la historia y nosotros gozándonos con nuestro Salvador en el cielo. ¿Qué está haciendo la iglesia? Si tiene arpas ya está cantando. La iglesia está disfrutando, viviendo la plenitud de gozo que habla el salmista en el Salmo 16. Versículo 3 y 4 del capítulo 15 de Apocalipsis dice, y cantan el cántico de Moisés. Cuando es liberado de la potestad de Egipto, Moisés realiza un cántico. Acá en el cielo canta la iglesia el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Te hago una aclaración, no traspases a veces nuestra apatía en la adoración de los domingos a la iglesia y decir, eso estaremos haciendo, al cielo, perdón, eso estaremos haciendo en el cielo por la eternidad. No, que no entendemos. Nuestra apatía es un pecado cuando no adoramos al Señor con gozo, alegría. Allá va a ser la plenitud de vida, adorar a Jesús. Versículo 4 dice, ¿quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Más adelante, en Apocalipsis 19, del 1 al 8, continúan las canciones y las alabanzas. Dice el versículo 5, y salió del trono una voz que decía, alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía,
aleluya, porque el Señor, nuestro Dios Todopoderoso, reina. Versículo 7 del capítulo 19 dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Gocémonos y alegrémonos. Hermanos, el cielo será una canción eterna. Piénsalo de esa forma, donde hay música, gozo, hay alegría, hay libertad, hay plenitud, hay risa, es increíble. El cielo será una canción eterna. Tal vez muchos de nosotros al ir estudiando, lo vuelvo a repetir, todo lo que venimos viendo, la persecución que sufrirá la iglesia, martirios, sufrimientos, la tribulación, nos agarró miedo. Uy, no sé, la marca, el anticristo, qué sé yo, pero ese no es el objetivo. Si tú te quedas solo con eso, tienes la vista muy corta. La persecución es temporal. El cielo y su plenitud es lo que verdaderamente te espera. Mira más allá, mira lo que verdaderamente te espera. Dios contigo cara a cara para siempre. Hermanos, adoremos a nuestro amado Señor todo el tiempo de nuestros días aquí en la tierra. Alabemos a Jesús porque nuestra salvación se acerca. Les mando un abrazo enorme, hermanos, que el Señor los bendiga.